Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Furlong y les quiero dar la más cordial bienvenida a este su espacio. Continuamos con la serie Bienestar Integral y Salud Mental de las y los docentes. En el seminario virtual de hoy traeremos el tema Violencia Escolar, Prevención de Violencias e Intervención Docente. Esta emisión es realizada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Así que queremos agradecer el apoyo de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura por hacer posible la presencia de nuestra ponente. Les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la SEP, de la OEI y de Aprende MX. Y para reflexionar un poquito más sobre el tema, los quiero invitar a contestar la siguiente pregunta que está apareciendo en nuestras redes sociales. Para atender situaciones de violencia escolar, ¿a qué le das más importancia? A. Contener con límites y con sanciones. B. Orientar el manejo del conflicto. C. Fortalecer el área socioemocional. O D. Buscar alternativas de capacitación. Más adelante vamos a dar lectura a todas sus respuestas. La escuela es un lugar donde los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes encuentran vínculos significativos y sobre todo oportunidades para poder fomentar estrategias de convivencia, así como diferentes formas de resolver con respeto siempre posibles discrepancias o conflictos. Para ello, el papel del docente resulta clave, porque a partir de su labor cotidiana es posible establecer espacios que favorezcan el diálogo, la colaboración y sobre todo, ¿saben qué? La comprensión mutua. La prevención no se reduce solamente a detener agresiones, sino también a generar condiciones para poder convivir con dignidad. Pero, ¿cómo podemos fortalecer estas prácticas desde el aula para que la comunidad escolar tenga relaciones más justas y más humanas? Los quiero invitar a participar con las siguientes preguntas a través de Mentimeter. ¿Qué es lo que más te preocupa como docente sobre la violencia escolar? Y la segunda sería, menciona una práctica que realizas para fortalecer la convivencia en tu aula. Les quiero recordar que para ingresar a la actividad tienen que escanear el código QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla o a través del enlace que está en nuestro chat de comentarios. Más adelante vamos a revisar todas sus respuestas. Ahora quisiera que veamos por favor la siguiente información. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX, formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México. Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, la capacitación y la actualización que la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX pone a toda su disposición con propuestas educativas para poder fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente, así como promover diversos temas de interés para todos ustedes. Así que les quiero invitar a explorar esta gran plataforma y sobre todo inscribirse en su oferta de cursos porque todos son gratuitos. El código QR está apareciendo en pantalla y el enlace en la sección de comentarios. Y retomando el tema que vamos a platicar hoy, con el propósito de promover estrategias formativas para la convivencia sana, inclusiva y participativa en el entorno escolar, tengo el gusto de presentar a la doctora María Cecilia Fierro Evans. Bienvenida a este espacio, doctora. La Dirección General Aprende MX te quiere dar la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todas y a todas las personas que están siguiendo la sesión. Quisiera que ustedes me acompañen a ver un poquito de la trayectoria de nuestra gran invitada. María Cecilia Fierro Evans, doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Por su contribución a la educación en México, en 2016 recibió el International Brock Prize otorgado por las universidades de Tulsa y Oklahoma State. Se ha desempeñado como investigadora educativa con el objetivo de despertar la sensibilidad y el compromiso profesional docente y directivo para realizar prácticas de inclusión y equidad.
que atiendan las necesidades de las y los estudiantes en entornos marginados y de violencia, desarrollando modelos teóricos de análisis, prácticas docentes y convivencia escolar. Desde 1991 ha realizado diversas publicaciones académicas para docentes que forman parte de centros de maestros, bibliotecas CEP de aula y de normales en México. Fue académica numeraria en la Universidad Iberoamericana, Campus León, así como consultora en la Secretaría de Educación Pública y colaboradora en estudios internacionales para la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Actualmente es miembro fundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y del Seminario Internacional de Investigación en Convivencia, así como investigadora asociada a la Cátedra UNESCO de la Juventud, Educación y Sociedad de la Universidad de Brasilia. También es profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Laboratorio Interdisciplinario para la Docencia y la Innovación Educativa. Doctora María Cecilia, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, para comenzar, quisiera ver qué le parece si leemos las respuestas a la primera pregunta de Mentimeter. Claro que sí. La pregunta dice, ¿qué es lo que más te preocupa como docente sobre la violencia escolar? Y vamos a ver algunas de todas sus respuestas. Acá tenemos el estado emocional de mis alumnos, que va en aumento, la violencia. La repetición, el desinterés de las familias para involucrarse en la mejora de las infancias, el impacto de la violencia en el mundo exterior, no atender de manera adecuada, el daño físico que se pueden provocar las y los estudiantes, y por último, tratar de intervenir y que sea contraproducente y me termine afectando más a mí como docente. Qué fuertes respuestas, doctora. Y bueno, nos pone en la mesa un poco el cómo se sienten también nuestros docentes. Yo quisiera saber qué opinas tú sobre estos resultados. Me parece que es muy significativa la situación que se está viviendo en las aulas de una mayor preocupación, tanto por el aumento de violencias en entornos familiares, en la propia escuela, y lo que tiene que ver con el desarrollo emocional de los estudiantes. Entonces, me parece que estas respuestas reflejan muy bien lo que en diferentes contextos se ha investigado sobre el tema. Es decir, que hay una complejidad creciente que se vive en las escuelas y que afecta la dinámica del aula. Y ahora que lo menciono, doctora, quisiera aprovechar pues para empezar a platicar un poquito más a profundidad sobre este tema. ¿Usted cómo cree que afectan los distintos contextos de violencia que enfrentan las y los docentes en las escuelas? Sí, fíjate que justo pensando en esta presentación me venía a la mente la respuesta de una maestra de Guerrero cuando nos decía: la violencia se siente, se toca, se huele. Es decir, la violencia nos contacta y ella se refiere a la violencia directa. La violencia la aprendemos porque estamos en contacto cotidiano. Y ella dice que es el aprendizaje número uno porque lo estamos escuchando, porque lo percibimos. Y entonces ella así termina: la violencia se toca, se huele, se respira, se siente. Y ella concluye diciendo: por eso mucha paciencia. Pero hay consecuencias. Si quieres pasar a la siguiente lámina, hay consecuencias, hay consecuencias, y hay un concepto que Martín Baró acuñó para hablar del trauma psicosocial, que se refiere a las consecuencias, a las heridas derivadas de la exposición prolongada a la violencia. Esta herida afecta a la red social, al cuerpo social, a las relaciones entre las personas y en las comunidades. Y por esa razón es que la exposición a la violencia, la exposición prolongada, afecta de una manera muy importante la vida de las escuelas. ¿De qué manera? Hay pasividad, ya lo dijeron, hay angustia, hay estados emocionales complejos, hay algo que preocupa mucho a los maestros, que se pierde la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno.
como si hubiera una especie de, como si quedáramos en una especie de desconexión. Hay inseguridad, hay pérdida de esperanza y a la vez, algo importante para los docentes, hay más necesidad de vincularnos o de sentir que pertenecemos a algún grupo social, sí. Doctora, ahora que usted lo mencionaba, pensaba, ¿la violencia es algo inherente al ser humano? Porque con la frase con la que empieza es, bueno, la violencia se respira, se aprende, ¿no? Es como lo primero que... ¿Esto se aprende porque es inherente o por la sociedad en la que convivimos? Esto me lleva al contexto. Sí, fíjate que es muy importante lo que estoy diciendo, lo que estaba citando son las palabras de una maestra que dice que la violencia se aprende en el contacto con los otros, pero la violencia no es inherente al comportamiento humano. La agresividad sí lo es porque la agresividad está relacionada con la supervivencia, con la necesidad de resolver problemas, con la fuerza requerida para desarrollar estrategias de sobrevivencia. Pero la violencia es un patrón de relación interpersonal. La violencia es aprendida, siempre la violencia es aprendida en diferentes entornos. Y doctora, ahora también entonces me surge otra pregunta. Además de la violencia directa, que es la que todos vemos, ¿no? Lo que es muy evidente, ¿qué otras formas de violencia se pueden presentar, sobre todo en los centros educativos? Fíjate que esto que preguntas es muy, muy importante. Si nos fijamos en el triángulo en la parte de arriba, que es la violencia directa, es lo que altera, es lo que está alterando la vida en el salón de clases, en la escuela. Pero hay otras formas de violencia invisibles, más invisibles, que son las que causan esa violencia directa. Una de ellas es la violencia estructural, que tiene que ver con todas las condiciones de marginación que impiden que las personas tengan acceso a derechos, al ejercicio de un salario, al acceso a una vivienda, a una alimentación adecuada, etcétera. Pero también está la violencia cultural. Y aquí la escuela juega un papel muy importante, porque la violencia cultural tiene que ver con creencias, con prejuicios, con estereotipos que van justificando formas de violencia. Entonces Galtung nos va a decir que detrás de cada expresión de violencia directa hay violencia cultural o violencia estructural. Y por eso es que él habla de dos formas de entender la convivencia. Una mirada restringida que está preocupada solo por detener amenazas, golpes, acoso, vandalismo a través del control y la sanción, pero también hay una mirada amplia que está preocupada por las causas profundas y por construir formas de relación distintas. Qué interesante todo esto que nos menciona, porque entonces me surgen un montón de dudas, pero la siguiente que quisiera hacerle tiene que ver con de qué manera la mirada cuidadosa que tienen los docentes o los tutores sobre los conflictos y sobre todo el saber tener una resolución adecuada puede ayudar para fortalecer la convivencia escolar. Ya, mira, el tema del conflicto es fundamental para entender la construcción de convivencia y también para entender la violencia. Galtung nos va a decir que no es suficiente detener la violencia directa, sino que necesitamos modificar las estructuras y la cultura que generan violencia, vamos a decir, más invisibilizada para poder construir relaciones justas. Si quieres pasar a la siguiente. Vamos a poder ver que el papel del conflicto es de enorme importancia porque el conflicto es inherente a la vida de las instituciones, a la vida de todo espacio social. Y entonces el conflicto lo tendríamos que considerar un elemento que va a estar siempre presente en la vida de nuestras aulas y escuelas. Lo que sí es muy importante va a ser la manera en que enfrentemos los conflictos. O sea, no vamos a poder hablar de erradicar el conflicto en la vida de las escuelas, sino de eliminar la violencia como forma de abordar los conflictos, que es algo muy distinto. Si quieres, muévete a la siguiente lámina. Ajá. Aquí vamos a ver con toda claridad cómo un manejo del conflicto puede desarrollar capacidades. Tú lo decías al inicio, la comprensión, la cooperación, o sea, tú hablaste de formas de relación humana en las cuales a partir de un conflicto
podemos desarrollar la capacidad de escuchar, de entender la necesidad del otro y entonces vamos a estar desarrollando habilidades para convivir. Pero un conflicto desatendido, ignorado, no va a desaparecer. Hay una falsa idea de que dejar un conflicto latente va a ayudar a resolverlo. Un conflicto no se resuelve solo, si no se atienden las necesidades, las ideas, los intereses que lo originaron. Y entonces, cuando no se atiende, justamente va a aumentar la violencia. Este gráfico que estamos viendo en la pantalla muestra precisamente algo que se observa en la vida de las escuelas. Cuando en la escuela solo estamos deteniendo a manera de pararrayos, contendiendo un conflicto tras otro, pero no vamos más allá desarrollando habilidades de escucha, de diálogo, de negociación, de empatía, de autoestima, entonces la contención no logra ¿cómo diríamos? No logra construir una dinámica distinta. Pero cuando vamos más al fondo, cuando vamos transformando prácticas pedagógicas, prácticas de gestión, y vamos ofreciendo oportunidades distintas de relación entre nuestros estudiantes, entonces esos mismos conflictos van encontrando una salida distinta. Incluso tiende a disminuir la incidencia de conflictos en un salón de clases o en una escuela. Justo hacia allá No sé iba Sí. allá iba mi siguiente pregunta. Ahora que mencionaba sobre las prácticas docentes que se han ido desarrollando, justo quisiera saber qué aprendizajes hemos tenido sobre estas prácticas pedagógicas o sobre todo de gestión escolar que usted bien mencionaba, que contribuyen a la construcción de estos procesos de paz para que sea una paz duradera, ¿no? Como lo decía, que no sea solamente la resolución del conflicto y no realmente ir a la raíz. ¿Qué prácticas existen? Sí, pues mira, te puedo contar que hace casi 20 años hemos estado estudiando de manera constante, y digo estamos porque no trabajo sola, trabajo con un equipo de colegas, con un grupo de investigación, y hemos tratado de entender qué sucede en aulas que trabajan en paz, aún estando en entornos de violencia, qué sucede en escuelas que estando en zonas sumamente conflictivas, tienen dinámicas en las cuales los estudiantes pueden aprender y pueden compartir con otros de una manera pacífica. Entonces, un elemento clave es que los vínculos es un tema fundamental del quehacer docente. Trabajar en los vínculos, en la dinámica de relaciones humanas, es un eje de actuación docente muy importante en la construcción de paz. No podemos reducirnos a aplicar los protocolos y a seguir indicaciones normativas, si no cambiamos la manera en que se están relacionando, dialogando los estudiantes entre sí y con nosotros como docentes o con otros docentes y autoridades. Es muy difícil que podamos aportar a la paz. Si quieres, adelanta. Entonces sería el vínculo como la relación que existe entre los que forman parte de la institución, ¿no? Las relaciones entre los mismos alumnos, las relaciones con los docentes, con los directivos. Exacto. O sea, el material con el que trabaja un docente, con el que trabajamos en la vida de las instituciones educativas, es a través de relaciones, de interacciones humanas en el salón de clase, en los espacios de recreo, en los espacios de ceremonias, celebraciones, de deporte, etc. Y entonces la dinámica de secuencias de intercambio, ese es el eje, es la unidad básica de trabajo para construir la convivencia. Vamos a decirlo de esta manera, es la unidad básica con la cual podemos ayudar a transformar las relaciones. Creo que tenemos por acá la de la dinámica de las interacciones, que bueno, es la misma que nos está platicando, y sobre todo esta sobre la convivencia, ¿no? Lo mismo que mencionábamos, que sea una convivencia inclusiva. Exacto. Sí, sigue adelante, Karen. No, nada, en realidad eso, que es importante, pues eso, enfocarnos en las relaciones y cómo tienen la importancia en cuanto al desarrollo. Esto me genera la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia, hablando de la convivencia, de poder reconocer y sobre todo de valorar la diversidad en el aula? Porque hablamos de instituciones donde pues hay contextos, hay alumnos que vienen de distintos lugares. ¿Qué tan importante es reconocer esta diversidad? Bueno, podemos pensar que la diversidad
que es la que da el reconocimiento de la diversidad, es la base de los procesos de inclusión. La inclusión significa la posibilidad de reconocer, de valorar a las personas y de atender las necesidades. Podríamos decir que la inclusión es la puerta de entrada para construir la convivencia. Es la que nos permite saber quiénes son nuestros estudiantes, qué necesitan, cómo podemos formar una comunidad cohesionada. Entonces, en realidad, el reconocimiento es una dimensión cultural de la convivencia, puesto que es la que valora los diferentes orígenes, perspectivas, los caminos de vida que han seguido las y los estudiantes. Qué importante poder reconocer esto y sobre todo apreciarlo, ¿no? Ahorita me venía a la mente una frase, esta frase que habla de verme en el otro, poder reconocerme en el otro, y entonces lo hemos platicado ya en otros seminarios, pues poder reconocer para entonces poder generar pues conductas mucho más apropiadas y sobre todo de paz en los lugares educativos. Exacto, es darnos cuenta, como nos dice la maestra Mariana, las necesidades severas de nuestros estudiantes por sus entornos escolares y familiares. Significa, como ella dice, desarrollar un arte docente que nadie le había enseñado, que es dar respuesta a las situaciones académicas y emergentes de los estudiantes. Eso es lo que significa el reconocimiento y por eso es tan importante este camino. Es un camino que cualquier docente en cualquier espacio, en cualquier escuela puede poner en práctica, y eso es lo que es interesante de la convivencia. Es decir, es una oportunidad que puede ser promovida desde cualquier espacio en que nos encontremos como docentes. Y doctora, ¿qué importancia tiene, sobre todo en la convivencia escolar? Ya lo platicamos, pero no sé si podamos reforzar un poquito más. ¿Qué importancia tiene esta convivencia, los esfuerzos que se han hecho para fortalecer el logro académico de todo el estudiantado? Fíjate que si te decía que la puerta de entrada de la convivencia es la valoración de la diversidad, es el reconocimiento y el aprecio, si quieres regresa al anterior. Podríamos decir que el camino de la colaboración es la piedra angular de la convivencia. Y voy a decir por qué. Porque es el que atiende el propósito específico de la escuela, que es la posibilidad de construir saberes que sean significativos para la vida presente, futura de los estudiantes. Si te mueves a la siguiente lámina, muy brevemente. Vemos aquí palabras de estudiantes. Les gusta mucho que la maestra nos pone a trabajar en equipo, tener actividades juntos. Les gustan los equipos. Fíjate, antes puros pleitos, ahora puedes hablar con los que no se juntan, ahora tenemos más confianza. Todo esto es el resultado de una docente que ha promovido la colaboración entre sus estudiantes de manera cercana. Dice una tercera estudiante, esta es una investigación de Patti Carvajal, una colega estrecha colega mía en estos temas, y entonces dice, ya todos pueden opinar sin que alguien les diga algo, se burlen, nos ha ayudado a convivir más. Y de manera muy encantadora dice esta niñita, aunque algunos son más convivientes que otros, pero nos ha ayudado a llevar más. Y entonces te das cuenta de que la colaboración construye valoración de la diferencia. Por eso es la piedra angular de la convivencia. Y mira, la investigación internacional lo refuerza. Las escuelas que promueven la competencia académica tienden a tener altos niveles de violencia. Este es un metaanálisis hecho por Akiva y otros desde los Estados Unidos, y dicen, en contraste, las escuelas que promueven la colaboración entre pares tienden a presentar niveles más bajos de violencia escolar, aún estando situadas en contextos de violencia escolar, social. A esta lámina le tendríamos que tomar foto cualquier docente que esté escuchando esta sesión, porque está hecha sobre la base de incontables estudios e investigaciones en escuelas. Si promovemos la competencia, la rivalidad y la falta de colaboración, vamos a tender a tener más altos niveles de violencia escolar, y todo lo contrario si promovemos la colaboración entre pares.
Me encanta ¿Cómo ves, Karen? me encanta, estoy muy contenta con ver cómo de alguna manera siento que ha evolucionado la educación y la manera en la que lo miramos, ¿no? Que antes pudiera ser o se pudiera sentir mucho más competitiva. Pero esto me hace pensar, se están pues haciendo muchos esfuerzos de parte de los docentes, de parte de los directivos, de las instituciones, etcétera. Pero ¿qué papel tan importante puede jugar la participación de las y los estudiantes en su desarrollo académico y sobre todo en la convivencia? Porque todos estos esfuerzos, no sé si tengan algún sentido si no hay como una retribución. Claro, el camino de la participación es un tercer eje. Fíjate, el primer eje fue el camino del reconocimiento, que es la inclusión. El camino de la colaboración es la equidad, es decir, ofrecer la misma oportunidad a quienes provienen de condiciones desiguales. Y el tercer eje de análisis de la convivencia en nuestras aulas va a ser la participación. ¿Por qué razón? Porque es la oportunidad de darle voz al estudiantado sobre temas que les preocupan, les interesan. Fíjate, todo lo que nos dice la investigación internacional, todos los esfuerzos que promueven reconocimiento, ayuda y participación construyen paz duradera en las escuelas. Este tercer camino de participación tiene que ver con el diálogo en el conflicto, tiene que ver con la resolución de situaciones del aula, con el análisis crítico de problemas sociales y locales, etcétera. Entonces sí es un tema muy, muy importante. Este cuarto camino del diálogo en la resolución de conflictos ya lo comentamos antes y es una cuarta ruta sumamente importante en tema de construir la convivencia. El diálogo como vía para la resolución pacífica de los conflictos. Y que me hace pensar que, bueno, el diálogo en realidad, claro, como bien mencionabas hace ratito, en los espacios, en las aulas, pero qué importante también poder verlo desde afuera si nos está viendo algún padre de familia, tutor, bueno, empezar también a promover el diálogo desde casa, ¿no? Para después poder llevarlo también a las aulas. Tal como dices, Karen, o sea, podemos aprovechar las situaciones, cualquier situación que se presente en la vida diaria, familiar y escolar, es un buen pretexto para reflexionar en el conflicto. En la escuela también se pueden retomar muchos contenidos curriculares, pero también se puede trabajar sobre conflictos hipotéticos, semirreales, es decir, situaciones que parecen inventadas, pero que se parecen mucho a las que vive el estudiantado. Y también se pueden discutir conflictos reales que ellos mismos plantean. Y se puede ir ejercitando con técnicas como la mediación entre pares, que ha sido una técnica con altísimos resultados. Las escuelas que promueven la mediación de conflictos entre pares no solo van formando personas capaces de promover el diálogo, sino que van encontrando rutas muy interesantes que tienden, ¿cómo te diría?, a ampliar su influencia en la vida de las escuelas. Lo mismo de las escuelas que han promovido o que promueven prácticas restaurativas a través de círculos de paz. Todos esos son ejemplos de formas de promover el diálogo en la resolución de conflictos. Exista o no exista el conflicto como tal, empezar a desarrollarlo porque es algo que a lo mejor inevitablemente sucederá, ¿no? Entonces estar preparados. Exacto, es desarrollar capacidades. Por eso es que los ejercicios hipotéticos son muy valiosos porque te ayudan y te preparan para la situación que vas a enfrentar en un momento dado. Entonces, sí, efectivamente, no necesitas estar trabajando sobre una situación que ya se presentó, sino puede haber, por ejemplo, un trabajo. Tenemos muchísimos ejemplos de docentes que trabajan con temas que preocupan a nivel social en sus colonias, en sus localidades, en sus comunidades. Siempre hay situaciones que tienen que ver con el manejo de la basura. Esto me hizo pensar en la palabra el simulacro, ¿no? Como si hiciéramos un simulacro de conflictos para entonces poder, pues, de alguna manera, pues, poder actuar cuando realmente sucede. Doctora, quiero aprovechar para hacerle una pregunta respecto justo a la práctica. Cuando hay faltas graves y sobre todo cuando hay episodios de violencia en las escuelas, hablábamos de las sanciones estipuladas, hablaba también de todas estas técnicas que se han ido desarrollando, pero ¿hay algo más que debería de considerarse? ¿Por qué? ¿O con qué propósito deberíamos de considerar todo esto?
Y bueno, este es otro camino, las sanciones formativas. Doctora, creo que la dejé de escuchar un momentito, pero yo le preguntaba que además de todo esto que usted nos menciona, las técnicas que ya existen, etcétera, en la práctica docente, cuando hay faltas graves y episodios de violencia, además de las sanciones que ya existen, etcétera, ¿hay algo más que debería de considerarse o cuál sería el propósito de considerar esto? Sí hay algo más. Una sanción no va a cambiar el comportamiento de estudiante si no tiene un sentido formativo. Si quieres, vamos a la siguiente. El sentido formativo de la sanción significa reconocer el daño causado a otro, como lo cuenta la maestra Pilar, la posibilidad de reflexionar, de encontrar soluciones, de reflexionar sobre la propia actuación, de las consecuencias. Si un estudiante no es consciente o no reflexiona sobre el daño causado a otra persona al sustraer sus cuadernos, al lastimarla, al golpear, al poner un apodo, en cualquier cuestión que haya afectado la situación de otra persona, si no tenemos un reconocimiento del daño causado, es muy difícil que tratemos de disminuir ese comportamiento. Claro. Y ese es el sentido de las sanciones formativas, justamente. Que generen reflexión, ¿no? Exacto, que generen reflexión, que generen reparación del daño cuando sea posible y que generen un sentido de reparación, digamos, al espacio comunitario, que además se ve afectado. No solo se afectan 2 o 3 personas en un conflicto de aula, sino toda la comunidad del aula, del grupo clase, queda afectado cuando sucedió algo que dañó seriamente la relación entre algunas personas. Entonces, las sanciones formativas están reconociendo que como personas, toda intervención que tengamos en la escuela, no solamente aplicar el reglamento, sino desarrollar una actividad que implique la reflexión, la reparación, el diálogo. Y eso es lo que nos va a ayudar entonces a evitar la reincidencia en formas de comportamiento violentas o dañinas. Claro, que vaya a profundidad y no solamente sea un cambio instantáneo para no tener una sanción, ¿no? Esto al inicio de la entrevista que teníamos, o bueno, de este seminario, mencionabas algo de la violencia cultural, ¿no? Que existe la violencia, la que vemos, y justo yo tenía esta duda, para tener conciencia de que existe esta violencia cultural, ¿cómo llegamos ahí, no? ¿Y qué tan viable realmente puede ser tener esta conciencia respecto a las violencias que ya están tan intrínsecas en nuestra culturalidad? ¿Cómo detecto esto? Sí, muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, Karen, porque la violencia cultural la podemos reconocer. Si te fijas en el segundo segmento de este modelo de convivencia que desarrollamos Patricia Carvajal y yo, para la Secretaría de Educación de Guanajuato, solo puedes reconocer la violencia cultural si has desarrollado ciertas habilidades socioemocionales, cierta capacidad de empatía, de reconocimiento, de autoobservación, de diálogo. Y si tú no has desarrollado cierta conciencia de tu actuación, tu forma de lenguaje o tus movimientos corporales pueden permanecer de manera constante reproduciendo la violencia cultural hacia estudiantes que provienen de otros lugares, que tienen otra condición socioeconómica, la violencia de género, es decir, muy diversas formas de violencia se pueden estar reproduciendo si no hemos desarrollado habilidades socioemocionales básicas, que tienen que ver con observar, reconocer al otro, valorar al otro, ejercicios de respeto. Entonces, eso que tú comentas tiene que ver con este segundo nivel. Y por eso es que este nivel, el desarrollo de habilidades, así como la mediación, aquí hay un error, la gráfica dice medicación, pero es mediación de adultos y entre pares. Este segundo nivel es el que nos prepara para un manejo de los conflictos. Pero el nivel el más bajo, en la primera parte del triángulo, que lo estamos poniendo hacia abajo, es el de contención, que fue cuando se presentaron faltas leves, faltas graves,
y hubo una respuesta inmediata de la autoridad. Eso es muy importante y necesario porque no podemos dejar que en la vida de la escuela eh, haya una dinámica de agresión constante, etcétera, y por eso es que se aplican protocolos, reglamentos. Pero aquí reitero lo que comentábamos hace un momento, con intervenciones formativas. Pero lo más importante, Karen, va a ser lo que tenemos en verde, el transformar prácticas en el espacio del aula y en los espacios de gestión, porque estos nos van a permitir crear condiciones más permanentes para una paz duradera. Y eso tiene que ver con lo que platicábamos, el reconocimiento, la inclusión, la equidad, el trabajo colaborativo, la participación. Si te fijas, es una tarea que está en manos de cualquier docente, construir la convivencia. Lo que necesitamos es un poco más de claridad teórica para saber qué tan importante es que invitemos a los estudiantes, por ejemplo, a formar equipos y a dialogar con personas que no tenían la oportunidad de hablar y de conocerse, que el trabajo en equipo sea acompañado por la o el docente, no quede abandonado a su suerte, sino que sea monitoreado. Y entonces vamos viendo cómo el trabajo pedagógico, y eso lo hemos visto muchas veces en el espacio de un ciclo escolar, un docente, una docente es capaz de transformar de manera dramática incluso la dinámica de trabajo y la puede transformar para bien cuando tiene claridad de cómo hay que ayudar al estudiantado a desarrollar formas de convivir positivas, etcétera. Y pienso que la primera manera de poder hacerlo es reconocer, como bien decías, las propias limitaciones también, ¿no? Como para poder entonces entender que podemos seguir desarrollando todas estas habilidades socioemocionales para después poder, pues, llevarlas a la práctica en el aula. Sí, muchos docentes empiezan diciendo eso. ¿Cómo estoy apoyando a que nos estemos contentos en el salón de clases y nos llevemos bien? ¿Qué cosas pienso que debería de cambiar? Y algunos maestros escuchan a los estudiantes decir a los alumnos, ya no voy a poner apodos, no insultar, colaborar con compañeros. O sea, las y los estudiantes van reconociendo la forma en que están contribuyendo a una dinámica de aula más o menos colaborativa, más o menos abierta y cohesionada, sí. Y lo hemos Incluso platicado. niños pequeños. Sí. Ay, perdón, justo No, era sí. sobre lo mismo que lo hemos platicado ya en varios seminarios, la importancia de reconocerlo como docente para poder llevarlo a la práctica y que desde cualquier lugar, desde cualquier relación, puedes generar este cambio si tienes la intención de hacerlo, ¿no? Y platicábamos también en otros seminarios como ahora los docentes se sienten un poco pues retraídos y un poco amenazados por las respuestas pues de los padres de familia, etcétera, pero qué importante seguir involucrándose y seguir buscando tener esta contención dentro de la escuela y no que el miedo no les gane, ¿no? Exacto. Aún en entornos de altísima violencia social, ahorita estoy pensando en una experiencia de hace muchos años en un lugar que era un relleno sanitario, donde era un espacio que había muchísima violencia. Me acuerdo de una madre de familia reflexionando sobre la forma en que golpeaba a su hijo de 14 años, compartiendo en un espacio, era un grupo de alfabetización de adultos y sin embargo había muchas conversaciones que iban brotando porque ella se daba cuenta de que cada vez su hijo como que iba en aumento, la rebeldía, el enojo, la rabia por la manera en que ella lo estaba conduciendo. Y recuerdo mucho una pareja recomendándole tratar a su hijo, dialogar, etcétera. Una pareja, me acuerdo de los nombres, él se llama Chuy, ella Mari, y ellos aconsejando a la señora de cómo hablar con su hijo y ella compartiendo sesiones posteriores. Hice el intento y ella fue compartiendo pequeños esfuerzos con los cuales fue modificando un trato sumamente violento hacia su hijo. Y esa comunidad de aprendizaje, de ese grupo de alfabetización, sin proponérselo, fue un acompañante en el desarrollo de estrategias, tal cual de resolución de una dinámica muy conflictiva. Era una madre sola
con su hijo en donde sucedía esto. Entonces, sí, efectivamente, en espacios de aula y en espacios familiares podemos poner en práctica estrategias que permitan ir, yo diría, primero bajando la espuma hasta llegar a un punto más neutral en el que sea posible dialogar. Y cuando sea posible dialogar, empezar a desarrollar estas habilidades que nos están faltando, escucharnos, reconocer la necesidad del otro, negociar, acordar, cumplir acuerdos, dar seguimiento a acuerdos, etcétera. Me encanta y me quedo con un muy buen sabor de boca, doctora, porque siento que tiene que ver con una cuestión de intención, con una cuestión de motivación, de saber que esto es posible, que la violencia se puede desaprender, ¿no? Podemos desaprender y empezar a desarrollar maneras de poder relacionarnos de mejor manera. Entonces, me genera una sensación de, pues, de esperanza. Entonces, muchas gracias por compartir esto. Y quisiera Exactamente, podemos desaprender la violencia. Es preciso como lo acabas de decir, ¿sí? Qué lindo, muchas gracias. Quisiera pues justo poder ver ahora pues las respuestas que tiene nuestro público al respecto a la segunda pregunta que hicimos de Mentimeter, pues para ver un poco qué opinamos en la práctica, ¿no? Y justo tenía que ver con esto. Menciona una práctica que realizas para poder fortalecer la convivencia en tu aula. Y tenemos acá varias respuestas. Tenemos dinámicas de trabajo, prevención, juegos. Uy, me encanta esto, creo que también daría para que platiquemos otra sesión más, ¿no? Los juegos cómo pueden ayudar a la educación. La empatía, tengo por acá trabajo y juego en equipo, la escucha activa, fomentar la empatía de nuevo, la escucha atenta, dinámicas establecidas de diálogo, generar confianza, trato con respeto, actividades de empatía de nuevo, poner reglas, y lecturas en voz alta. Doctora, ¿qué opinas de estas respuestas? Opino que quienes nos están escuchando tienen muchísimas ideas de cómo construir una dinámica de convivencia en las aulas. Están hablando fuertemente de desarrollo de habilidades socioemocionales, están hablando también de equipos, es decir, de construir formas de trabajo colaborativos, y lo que representan estas respuestas es que quienes nos escuchan saben que es en la dinámica de trabajo en el aula, no es en actividades especiales, extracurriculares, en campañas donde principalmente construimos la convivencia, sino la forma de saludar, la forma de trabajar todos los días, la manera de evaluar, la manera de organizar a los estudiantes, y entonces todo esto que están contestando refleja esa conciencia, que ahí está el meollo de la cuestión. Me encanta porque lo hemos platicado en muchísimos seminarios y de verdad parece que ha habido como una evolución, ¿no? Y de nuevo se genera esta sensación de esperanza, y esto me lleva a preguntarte, ¿de dónde puede provenir la fuerza para las prácticas docentes en la construcción de esta paz que estamos hablando, particularmente en las aulas y en las escuelas? Creo que la fuerza de las prácticas docentes es que trabajamos en el nivel de las personas, es decir, es una profesión que no entrega objetos, sino que construye espacios para aprender, para construir saberes, para relacionarse con otras personas. Y la fuerza de la práctica docente está en la naturaleza de nuestra labor. Por eso es que podríamos decir, como un pequeño cierre, que todo docente, toda docente, estamos implicados en la construcción de dinámicas pacíficas o no, depende de la manera en que trabajemos. Claro. Nuestra aula puede o no construir, pero siempre tendrá la posibilidad de hacerlo. Y tener esa posibilidad es muy bello. Me encanta que se escuche que podemos tener esa posibilidad, porque como bien comenta, no estamos entregando objetos, sino que están entregando humanos, ¿no? El desarrollo de cómo nos vamos a relacionar. Doctora, no sé si... Sí, perdón. No, todo bien, solamente preguntarle si le gustaría comentar algo más al respecto. No, estamos bien. Me gustaría escuchar preguntas y comentarios de quienes están siguiendo la sesión.
Me parece muy bien también a mí. Hoy creo que con toda esta plática y este gran seminario podemos reconocer que frenar las agresiones visibles no es suficiente. Es importante construir paz y esta paz implica transformar las relaciones, abrir espacios de diálogo y sobre todo fortalecer la participación. Y en este sentido, la escuela puede convertirse en entornos donde se cultiva esperanza y sobre todo respeto, así como un compromiso colectivo para poder hacer esto posible. Les quiero recordar que la doctora Cecilia ha compartido material complementario y el enlace para poder ingresar a todo este material está disponible en el chat de comentarios de esta misma transmisión. Y recordarles que, como siempre, estamos pendientes de todas sus dudas sobre el tema de este seminario y les quiero invitar a colocar sus preguntas y comentarios mientras respondemos algunas que ya nos han hecho favor de compartir. Entonces, doctora, si te parece bien, voy a empezar a leer los primeros comentarios. Tengo por acá una pregunta de Nicole Contreras. Ella dice, ¿por qué hay tanta diferencia en los niveles de violencia entre planteles en contextos y niveles educativos semejantes? Precisamente por lo que ha investigado Akiva y otros, Gladen y otros investigadores, porque la dinámica interna de los planteles depende de la manera en que las escuelas se organizan. La manera en que las escuelas se organizan y se desarrollan las prácticas. Y por eso, en un mismo entorno de alta o baja violencia social, puedes tener escuelas con una alta incidencia de violencia o con una baja. La manera en que las escuelas se organizan es la construcción del contexto de paz o de falta de paz que van a tener entre sus estudiantes. Claro, y no tendría que ver tampoco con una cultura socioeconómica ni nada por el estilo, ¿no? Que era lo que mencionabas. Tiene que ver más. No hay ninguna relación y podríamos compartir diferentes testimonios en zonas de altísima violencia social, en las cuales hay un aula, que es una isla, es una ínsula pacífica, en medio de una escuela violenta. ¿Y de qué dependió? De las prácticas que desarrolla esa docente y de la manera en que organiza su estudiantado. Y lo mismo las escuelas. Entonces, quienes conozcan o tengan una escuela en la cual son muy altos los niveles de violencia, revisen las prácticas que desarrollan y la manera en que está organizada la escuela, el sistema de normas, el sistema de participación, y revísenlo bajo los ejes de inclusión, de equidad, de trabajo colaborativo y de participación, o sea, de reconocimiento y aprecio, de trabajo colaborativo y de participación. Me encanta, muchas gracias, doctora. Tengo un comentario de Adriana López Aguilar que dice que es importante saber cómo intervenir ante un conflicto en donde se presenta la violencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Y Cris nos pregunta, hay una violencia que es la de el llevarse, que normalizan los alumnos y alumnas y no lo ven como violencia, lo ven como juego. ¿Qué sucede en este caso? Sí, el juego rudo es una forma que en muchos casos anticipa situaciones de violencia. Algunos, y hay investigaciones muy interesantes relacionadas por diversos investigadores, algunas de ellas desde el CINVESTAV, en las cuales el juego rudo se va normalizando y va tendiendo a aumentar en un espacio escolar cuando no hay una llamada de parte de las y de los adultos a reflexionar sobre si ese juego rudo está siendo cómodo, está siendo adecuado, qué es lo que es necesario. Entonces, el juego rudo, que parece que no es violencia, no tiene la intención de lastimar al otro, puede estar dando lugar a una creciente subida de tono en el lenguaje y en los encuentros físicos. Incluso puede causar accidentes y ha causado accidentes fuertes en estudiantes. Entonces, la reflexión sobre el juego rudo es algo importante y la reflexión orientada a su disminución. Y sobre la pregunta de el tema de manejo en una situación de conflicto, pueden aplicar o poner en juego diversos recursos. Muchas veces es necesario poner y atender las situaciones cuando ha habido alguna infracción a normas, etcétera, y hay sanciones establecidas. Esa es la vía oficial,
Pero más allá, las vías formativas tienen que ver con procesos con la mediación entre pares o la mediación de adultos, y esos procesos que implican el diálogo, la negociación y el acuerdo tienen muchas ventajas para la atención de un conflicto. El tema es que para que haya mediación, un proceso de mediación, las partes involucradas tienen que aceptarlo. No puede haber una mediación que se imponga desde la autoridad. Eso sería un arbitraje propiamente dicho. Ujú. Un arbitraje es la intervención de la autoridad donde habla con las partes y define las sanciones. En cambio, la mediación son las partes las que toman la palabra para decir qué sucedió, por qué vimos afectadas nuestras necesidades y qué estamos dispuestos a hacer para resolver ese conflicto. Entonces hay un proceso mucho más profundo cuando hay una mediación. Muchas gracias, doctora. No me quisiera ir sin preguntarle, ahorita que mencionaba todo esto, yo pensaba, ¿cómo ha ido evolucionando, ¿no? El proceso de esto, el llevarse la palabra que antes era mucho más común y de alguna manera me parece que estaba más normalizado. Y ahora esta nueva idea de que las nuevas generaciones, los infantes son mucho más sensibles, aguantan menos. ¿Qué opina de todos estos pues de alguna manera comentarios? La gente estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a llevarse así en las escuelas. Sí, yo creo que hay cambios culturales muy importantes, ¿no? Tanto en la sensibilidad, en la susceptibilidad, en el trato a los otros, en el reconocimiento de otros, y que esos cambios culturales se reflejan en el tipo de conflictos, ¿no? Y yo te diría, en la fuerza, en la energía con la que se manifiestan esos conflictos. Ujú. Y por eso es que como docentes, en esta relación tan delicada, en esta conducción delicada de relaciones humanas con los estudiantes, necesitamos estar de manera constante atentos a cambios. Por ejemplo, después de la pandemia ha habido cambios muy importantes Sí. en la dinámica de las aulas, y cuando un docente va reconociendo o una docente va reconociendo estos cambios de comportamiento, estas nuevas necesidades de aceptación, de reconocimiento, Ujú. o estas mayores tendencias a la agresividad, esta cierta mayor intolerancia, entonces puede diseñar prácticas reflexivas frente a lo que sucede. Por eso, como docentes, tenemos que ser observadores e investigadores de nuestras aulas Claro. de manera permanente, sí. Poder adaptarse, ¿no?, a las nuevas generaciones y a las nuevas necesidades también. Tengo un Exacto. comentario de María José que dice: el vínculo, además de la relación entre los integrantes de la comunidad, implica también un sentido de pertenencia a dicha comunidad. Me encanta esta Exacto. frase, María José. Sí, fortalecer los vínculos, totalmente de acuerdo con María José. Fortalecer los vínculos es la estrategia fundamental de construir la convivencia. Ujú. Fortalecer los vínculos. Tengo otra pregunta de Omar Pérez. Dice: en mi escuela utilizamos y seguimos todos los protocolos vigentes, pero no hemos logrado que disminuya la violencia. ¿Qué alternativas puede sugerir al respecto? Si regresáramos a la lámina que hace rato veíamos del modelo de convivencia, una de ¿La las últimas pirámide? láminas, la pirámide, Ujú. si regresáramos a esa lámina, ahí estaría la respuesta para la pregunta de Omar. En la escuela de Omar están atendiendo solamente la incidencia de conflictos. Están ustedes en la escuela de Omar, según lo que entiendo de tu pregunta, están trabajando en la contención. Están atendiendo, están aplicando los reglamentos y los protocolos. Yo le diría a Omar: ensayen estrategias de resolución de conflictos. Interésense por promover el desarrollo de habilidades socioemocionales o procesos de mediación de adultos o entre pares. Entre pares, aquí hay dos errores: mediación de adultos y entre pares. Promuevan espacios en el aula donde haya mayor reconocimiento de las personas, donde haya trabajo colaborativo, donde haya voz de los estudiantes sobre lo que les interesa. Omar, te aseguro que si estamos iniciando el mes de enero, que si en tu aula o en tu escuela empiezan a trabajar en el segundo y en el tercer nivel de la pirámide,
De aquí al final del ciclo escolar, tu escuela va a notar un cambio muy significativo. Y te aseguro que esos conflictos que de manera permanente afectan la dinámica escolar, vas a observar que muchos menos conflictos van a estar escalando a faltas graves y a situaciones de violencia. Muchas ¿Por qué gracias, razón? Porque, doctora. sí, sí, sí. Ay, perdóname, querías terminar esta de... No, gracias a que habrás estado desarrollando capacidades en el estudiantado y promoviendo experiencias de una relación distinta. Sí, Y en el lo que dijo María José. estudiantado y también en los mismos docentes, ¿no? En los mismos Sí, en el directivos que... profesorado, claro, sí. Sí, fortaleciendo los vínculos y el sentido de pertenencia en las comunidades de aula. Ajá. Tengo un comentario, doctora, de Minerva González, la cual dice, la dimensión interpersonal en la práctica docente implica establecer acuerdos y resolver conflictos para poder crear un ambiente favorable al aprendizaje. ¡Wow! Me encantan las palabras de nuestra audiencia. Tengo una pregunta acá de Esmeralda Áviles que dice, ¿de qué manera podemos incentivar a los padres y a las madres de familia a disminuir la violencia escolar? Me encanta esta pregunta. Yo los invitaría a una sesión con galletas, muy amable, con una agüita, con poca azúcar, y les preguntaría qué les preocupa de la dinámica con sus hijos en sus casas. ¿Qué de lo que sucede en la escuela les está preocupando? Y trataría de conectar con las preocupaciones de padres y madres de familia, trataría de hacerles aliados de estrategias que están promoviendo en la escuela. Pero solo lo podemos hacer si enganchamos con sus preocupaciones en primer lugar, sin censura, sin llamarles violentos, sin llamarles irresponsables, sin hacer ninguna recriminación sobre su posible falta de apoyo a las y los hijos. Claro. Sí. Quisiera cerrar con un último comentario, el cual es de María de Lourdes, que dice, muchas gracias por compartir excelente información para poder apoyar a nuestra práctica docente. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti, María de Lourdes, por estar acá escuchándonos. Y bueno, antes de continuar, quisiera que me acompañen a ver lo siguiente. Ya vienen nuevos espacios que inspiran y nutren, nuevas aventuras sin fronteras, nuevas preguntas que despiertan la curiosidad y respuestas para aprender. Sumérgete en descubrimientos monumentales que transformarán nuestra comprensión del mundo. Y acompáñanos en nuevas historias de personajes excepcionales que te motivarán a soñar en grande. Inspírate con nuestros estrenos. Próximamente por Aprende Más. Gobierno de México. ¿Tú ya conocías nuestro canal Aprende Más? Bueno, pues tenemos nueva programación y pueden sintonizarlo en el canal 14.2 de Televisión Abierta o en la liga que está disponible en el chat de comentarios, así que no se la pierdan. Y quiero preguntarles, ¿recuerdan la pregunta que planteamos al comienzo de este seminario? Vamos a revisar las respuestas. Para atender situaciones de violencia escolar, ¿a qué le das más importancia? Tenemos que el 48% de nuestra audiencia le da más importancia a orientar el manejo de conflicto, el 35% a fortalecer el área socioemocional, el 11% a contener con límites y con sanciones y el 6% a buscar alternativas de capacitación. ¿Qué opinas de estos resultados, doctora? Tenemos el 48%. Me parece muy interesante ese 48, orientar en el manejo de conflictos. Y me parece también muy interesante que el segundo porcentaje sea para el desarrollo del área socioemocional. Es una gran noticia que solo el 11% esté únicamente centrando en contener, porque contener es la respuesta rápida, pero no es la respuesta duradera. Es muy adecuado contener y felicidades por el esfuerzo de contener, pero necesitamos hacer algo más. Entonces, y finalmente, claro, alternativas de formación. Me parece muy interesante porque refleja
que hay una conciencia clara de en qué dirección tenemos que movernos si queremos fortalecer la convivencia en las escuelas. Sí, a mí también me deja con muy buen sabor de boca todas estas respuestas, porque me parece que es una audiencia que ya está pensando no solamente en la inmediatez, sino en la resolución de problema desde raíz. Entonces, muchas gracias. Sí. Creo que tiene que ver con todos estos seminarios y todas estas capacitaciones que han podido pues tomar todos nuestros maestros. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera que para poder complementar un poquito más del tema, exploren algunos materiales. Pueden acceder a estos recursos a través del enlace compartido en nuestro chat de comentarios o en el código QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y bueno, para concluir, doctora María Cecilia, ¿quisieras compartirnos algún mensaje final, por favor? Sí, mi mensaje final es que la práctica docente que desarrollamos con nuestros estudiantes tiene que ver con el trabajo que hacemos con nosotros como seres humanos. Y cuando nosotros intentamos comprometernos en la construcción de paz duradera en nuestras aulas y escuelas, necesitamos trabajar en nuestra propia persona, porque la mayor fuerza de lo que comuniquemos a los estudiantes tiene que ver con quiénes somos como seres humanos. Claro. Entonces, los invito a trabajar fuerte en aquello que necesitamos fortalecer y atender en estos temas para poder hacerlo mejor con nuestros estudiantes. Me encanta. De verdad, muchísimas gracias por toda esta información. De verdad, gracias, doctora María Cecilia Fierro Evans, pues por poder compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento, no solamente con nosotros, sino también con todos nuestros docentes y toda nuestra audiencia. Y lamentablemente es así como hemos llegado al final de este seminario virtual. Las y los esperamos en la siguiente emisión, así que les quiero pedir que estén pendientes de todas nuestras redes sociales para poder conocer más información. Nos despedimos agradeciendo, como siempre, su participación, así como el trabajo del personal técnico, el personal académico y de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana. Les recuerdo que yo soy Karen Furlan.